Imagínate por un momento que una persona se toma una cápsula que no contiene ningún medicamento y de repente su dolor de cabeza desaparece. O por el contrario, empieza a tener efectos secundarios. ¿Es magia? ¿Es coincidencia? Pues hoy en día la ciencia moderna determina que no, que son un complejo mecanismo de fenómenos psicobiológicos conocidos como el efecto placebo y el nocebo. Estos efectos demuestran cómo hay una increíble y compleja relación entre la mente y el cuerpo y cómo influyen en los estados de salud. El efecto placebo se define como la mejora de los síntomas derivados del uso de una sustancia o una intervención inerte. Y este efecto va mucho más allá del simple uso de una píldora con azúcar, ya que puede manifestarse a través de una cirugía o una intervención inerte. Su mecanismo principal consiste en la activación de los sistemas propios que promueven el alivio y el bienestar. La etimología de la palabra placebo viene del verbo en latín placere, que significa agradar o complacer, y ya nos viene dando una pista de su origen histórico, cuando se trataba de complacer al paciente cuando no existía ningún tratamiento efectivo. Desde una perspectiva histórica, el reconocimiento de la influencia de la mente sobre el cuerpo ya era reconocida por los autores antiguos. Platón y Sócrates ya habían descubierto cómo las creencias podían influir en el estado de salud. Sin embargo, el término placebo no se acuñó o no se estableció en la literatura médica hasta finales del siglo XVIII y además tenía una connotación negativa que se asociaba a terapias engañosas, entendiéndose como que el placebo no aportaba ningún beneficio clínico real al paciente. Y esta visión predominó más o menos hasta mediados del siglo XX. La comprensión moderna del placebo empezó a desarrollarse a partir de 1955 y ya en 1960 Walter Model acuñó la famosa definición del efecto placebo como la única característica común de todos los medicamentos. Esta afirmación subraya su presencia en todas las actuaciones terapéuticas. Poco a poco la comunidad científica ha dejado de percibir el placebo como una actuación molesta de los ensayos clínicos a una compleja relación psicobiológica. Esta reevaluación del efecto placebo se basa en la evidencia de que puede ser tan eficaz como intervenciones en patologías tan subjetivas como pueden ser la ansiedad o el dolor. Y es esta reevaluación la que ha conseguido elevar el estatus del efecto placebo de algo engañoso a una estrategia muy útil para elevar todavía más el efecto beneficioso que pueden tener nuestras intervenciones. Y es que el efecto placebo lo vemos en la práctica clínica cotidiana, cuando, por ejemplo, el paciente al salir de la consulta y al verse bien atendido ya empieza a notar una mejoría incluso antes de empezar a tomarse el tratamiento. Sin embargo, el efecto placebo tiene una contrapartida, que es el efecto nocebo, y consiste exactamente en lo contrario, y es que las expectativas negativas del paciente pueden hacer aparecer síntomas o empeorar los que ya tenía previamente cuando se administra un fármaco o se hace alguna intervención que es inerte. Y es que la etimología del efecto nocebo es justamente esa, viene del verbo en latín nocere, que significa herir, dañar o perjudicar, lo que resalta su naturaleza perjudicial. Y aunque el término nocebo no se introdujo hasta 1961 por Walter P. Kennedy, realmente su uso se remonta a prácticas ancestrales como la brujería o el vudú, donde la sugestión podía hacer que se sufrieran daños reales. Y es que en la práctica clínica diaria, las sugerencias negativas no intencionadas producidas por los profesionales de la salud pueden generar efecto nocebo. Esto incluye acciones como generar incertidumbre, usar jerga médica incomprensible, enfatizar efectos negativos de un fármaco o centrar excesivamente la atención en aspectos negativos. Pero es que además las expectativas negativas pueden ser compartidas colectivamente, dando lugar a lo que se conoce como nocebo social, como la ansiedad generalizada o la aparición de síntomas físicos durante una pandemia por la información negativa difundida. De hecho, la investigación actual sugiere que el efecto nocebo es incluso más potente que el efecto placebo, y su impacto en la adherencia al tratamiento y la eficacia es considerable. Pero es que ya lo hemos comentado, el efecto placebo y el nocebo no son meras ilusiones, son fenómenos psicobiológicos bien documentados, muy complejos pero con bases neurobiológicas y neuroquímicas bien documentadas. La mente, lejos de ser un ente separado, es fundamental en las respuestas corporales. Desde un punto de vista neuroquímico, en el efecto placebo se han identificado varios neurotransmisores implicados. Por un lado, tenemos la liberación de los opioides endógenos, como las endorfinas, que son un mediador clave en la analgesia placebo. De hecho, la administración de naloxona, que es un antagonista opioide, elimina por completo la analgesia producida por un placebo. Por otro lado, el efecto placebo puede inducir la liberación de dopamina endógena, sobre todo en la respuesta a la reacción de expectativa o de beneficio clínico. Sin embargo, es importante señalar que hay otros estudios que nos orientan a que la dopamina podría no ser responsable directa de la analgesia placebo, lo cual indica que tiene una relación compleja con este efecto. También se ha relacionado la serotonina en el efecto placebo, ya que variaciones genéticas en la síntesis de la serotonina se ha visto que están implicadas en un aumento del efecto placebo en pacientes con trastorno de ansiedad social. Otras sustancias como la oxitocina y los endocannabinoides también se han relacionado con el efecto placebo, lo que podría modular el estrés y el dolor. En cuanto a las estructuras cerebrales implicadas, las pruebas de neuroimagen nos dan algunas pistas. Por ejemplo, se sabe que la corteza prefrontal, que es una estructura involucrada en la evaluación cognitiva y la anticipación, es fundamental en el efecto placebo.
ya que pacientes con disfunción de esta área se ha visto que tienen una disminución en las respuestas placebo. Otra área que se activa durante el efecto placebo es la corteza cingulada anterior, que participa en la expectativa y en la modulación del dolor. Además, la actividad de la ínsula disminuye con el tratamiento placebo, lo que sugiere una disminución de las vías nociceptivas. La sustancia gris periacueductal se relaciona con la fase de anticipación y modula las vías descendentes de dolor. El tálamo también disminuye su actividad en la analgesia placebo. La amígdala, que es una estructura clave en el procesamiento emocional, se activa en la respuesta placebo y se relaciona con el sistema opioide. Los ganglios basales, incluyendo el caudado y el putamen, están relacionados con la analgesia placebo. El núcleo accumbens se asocia con recompensa y expectativa de alivio. La activación consistente de regiones de orden superior, como la corteza prefrontal o la corteza cingulada, pero junto con vías de modulación del dolor descendente, sugieren que es un proceso que ocurre de arriba a abajo. En cuanto al efecto nocebo, desde el punto de vista neuroquímico se han identificado diferentes actores. Por un lado, la colecistoquinina, que está fuertemente ligada a propiedades ansiogénicas. La activación de vías proalgésicas mediada por la colecistoquinina desde la sustancia gris periacueductal está muy relacionada con el dolor asociado a la ansiedad. Por otro lado, el cortisol se eleva en la hiperalgesia nocebo, que está muy relacionado con el eje hipotálamo pituitario adrenal, una respuesta al estrés. El efecto nocebo se ha relacionado también con una disminución de las vías dopaminérgicas y la sensación de hipotencia, habitualmente asociada a expectativas negativas, puede alterar la relación con la serotonina. En cuanto a las estructuras cerebrales implicadas en el efecto nocebo, encontramos diversas. Por un lado tendríamos la amígdala, de la que ya hablamos durante el efecto placebo, que estaba muy implicada en el procesamiento de las emociones, pues también está muy vinculada a los sentimientos de ansiedad y de miedo. La corteza prefrontal, nuevamente, que como ya veíamos, estaba muy relacionado con las vías descendentes de modulación del dolor. Y por otro lado, la ínsula, que ya veíamos que en el efecto placebo estaba disminuida su actividad, pues en el efecto nocebo hay un aumento de la actividad de esta área, que se encarga del procesamiento sensorial y cognitivo-afectivo del dolor. Pero es que por otro lado tendríamos el hipocampo, involucrado en el aprendizaje y la memoria, que es clave en el condicionamiento y puede verse afectado por el estrés y las expectativas negativas. Ya hablábamos de la colecistoquinina y su implicación en la sustancia gris periacueductal, con lo cual esta área también está implicada en el efecto nocebo. Esta implicación de neurotransmisores específicos como la colecistoquinina y el cortisol explican la base neurobiológica que tiene el efecto nocebo y cómo síntomas psicológicos o expectativas que tiene el paciente se pueden traducir en síntomas físicos. Es decir, que esto no es imaginación, el cerebro recluta específicamente áreas que se encargan de la modulación del dolor. Hemos hablado que el sustrato neurobiológico del efecto nocebo y el efecto placebo está muy intrincado con las vías del dolor. Después de repasar todo esto, creo que empieza a quedar muy claro esta relación intrincada que tiene el efecto placebo y el nocebo con las vías del dolor va a tener una implicación muy importante en patología como pueden ser las cefaleas. El efecto nocebo tiene un impacto directo en la adherencia al tratamiento, apareciendo efectos secundarios cuando no debería o incluso abandonando el tratamiento antes de tiempo. Con lo cual la información juega un papel fundamental. La relación entre el médico y el paciente va a ser fundamental para maximizar el efecto placebo y disminuir al máximo posible el efecto nocebo. La forma en la que se establece la relación va a tener una importancia inmensa. Una relación que se basa en la calidez, en la empatía, siempre va a aumentar mucho el efecto placebo y va a disminuir considerablemente el efecto nocebo. La simple presencia y actitud del médico ya puede implicar un efecto terapéutico. Así que nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es siempre tener un encuadre positivo en la comunicación, centrándonos en elementos beneficiosos y disminuyendo la atención en los efectos negativos sin llegar a ser deshonestos. Es crucial evitar sugerencias negativas no intencionadas, como por ejemplo usar una jerga demasiado técnica, la ambigüedad o el énfasis excesivo en lo negativo. Pero es que además informar al paciente de lo que es el efecto placebo y el nocebo también sirve para optimizar los resultados clínicos. En conclusión, el efecto placebo y el nocebo, lejos de ser fenómenos marginales o imaginarios, son realidades psicobiológicas complejas con bases neurobiológicas y neuroquímicas medibles y demuestran la tangible y profunda influencia de la mente humana. Así que hagamos de ella la aliada más poderosa en la búsqueda de la salud. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!